así eres tú. Vamos a decirlo una vez más. Milagroso, abres caminos, cumples.
están viviendo, discutiendo entre ustedes, pensando de que el don y el talento se trata de poder demostrarlo o de decir yo tengo talento y tú no. ¿Saben? ¿Cuántos creen que cada uno de nosotros ha recibido un don de parte de Dios? ¿Saben cuál es el don que tenemos cada uno de nosotros? Es el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor? Y ese don del Espíritu Santo lo tenemos como algo que nos ayuda a seguir creciendo. Lo que les estaba hablando acerca del don, que estaba investigando un poco acerca de la palabra, del origen, de la raíz de la palabra don. Se los voy a leer como lo encontré en un diccionario bíblico. Dice que viene de una palabra que se traduce en charismata o carisma o talento, que el Espíritu Santo da a quien quiere para el bien de la comunidad, es decir, para el bien de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Hablemos de dones según lo que dice en 1 Corintios capítulo 12. Y vámonos a los versículos que están dentro de este capítulo, empezando del versículo 4 en adelante. Vamos viendo los primeros 2 versículos tal vez. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ese es el don, es el regalo de Dios. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Eso es lo que dice ese versículo. Y el 6 también dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todas es el mismo. O sea, el mismo poder que vemos en los dones actúa en cada uno de nosotros, de los que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Había una discusión entre cuál de los dones era más importante. En un momento creyeron de que el don de lenguas era realmente el que más tenía que resaltar, que si uno no hablaba en lenguas, entonces no era considerado como alguien que estaba lleno del Espíritu Santo. E incluso en ese momento hubieron situaciones. Imagínense esa realidad de en nuestra ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces empezaron a fingir de que tenían ciertos dones y a hablar en lenguas y a decir cualquier cosa, ¿no? Y eso estaba provocando división. Entonces Pablo hacía una exhortación a ellos y diciéndoles: ¿acaso ustedes no entienden de que cada uno tiene un don y que Dios les ha dado un don, que ninguno es menos que el otro? Porque todos somos el cuerpo de Cristo. El versículo 7 en adelante dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En el 8 dice: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, al otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretaciones de lenguas. El versículo 11 y el 12 termina diciendo: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nos habla sobre la diversidad que había, sobre los dones. Y les decía, es la misma esencia con diferente propósito, ¿ok? Entonces vamos a sacar una conclusión. El Espíritu de Dios es un don, y todo lo que viene de Dios tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese don con el propósito es de utilizar nuestras vidas para poder contribuir y ser parte del cuerpo de Cristo. Pues ninguno puede decir: me parece que yo no tengo ningún don, me parece que no
no siento tener ningún don de parte de Dios. Pues yo le digo de que hay hermanos que tienen un don de servicio, por ejemplo, aquí en Canaán, admirable, que ellos lo hacen de corazón como para el Señor. Uno entra y cuando ve todo esto tan hermoso, cuando va entrando a Canaán, ve esas plantas que parece que nunca pasará el invierno, ve esas decoraciones, ve esa limpieza que hay desde la entrada hasta este lugar. Y saben, todo eso lo hacen hermanos que tienen un don de servicio, hermanos que tienen un corazón agradecido con Dios, y lo hacen para edificación, lo hacen para embellecer la casa de Dios. ¿Cuántos de los chicos que estamos acá presentes podemos decir, lo hacemos con todo el amor y agradecimiento a Dios? ¿Cuántos dicen amén ante eso? Amén. Y denle un fuerte aplauso al Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Les decía esta exhortación a la iglesia de Corintios, la cual era una iglesia muy bendecida con bastantes dones. Les decía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Saben lo que dio lugar tal vez al ver de que unos tenían dones y se jactaban de eso, se enorgullecían, ¿cómo puedo decirles? Se llenaban de orgullo por tener un don. Habían otros que entraban en celos por sentir de que no tenían un don. Entonces era una realidad que estaba sucediendo en ese momento en esa iglesia. Estas circunstancias, viendo que era un tema muy peleado, como les decía, empezaron a fingir de que algunos tenían dones por una creencia que si tenían un don era porque estaban llenos del Espíritu Santo, y si no lo tenían era porque les faltaba ser llenos del Espíritu Santo. En una iglesia tan bendecida todos querían estar al mismo nivel. De igual manera existían discusiones sobre cuál era el que estaba mejor preparado, el que había aprendido de alguien, ¿no? En estas circunstancias decían, yo soy discípulo de Apolos, yo soy discípulo de Pablo. Y Pablo les decía, saben, simplemente ustedes lo que tienen que entender es que Dios tiene tiempos y tiene instrumentos. Un día Dios puede hablarte a tu vida y utilizar esa palabra para sacar toda tal vez los escombros de una vida vieja. Y trae otro instrumento a tu vida y empieza a mostrarte la visión de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Y llega otro instrumento de Dios que viene y te dice, hay que poner y empezar a edificar de esta manera. Y lo decía, que uno sembró, que el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, ante todas estas situaciones, era lo que sucedía en aquel momento. Repito, los dones son un regalo de Dios. Entonces, si es un regalo de Dios, no tenemos que jactarnos por tener o entristecernos porque pensamos de que no tenemos un don. Primera de Corintios capítulo 3 también, versículos 9 y 10 nos aclaran algo de lo que les estoy diciendo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois alabanza de Dios. Sí, está hablando de nosotros, de su iglesia. Somos alabanza de Dios, edificio de Dios. Y el versículo 10 dice, conforme a la gracia. ¿Entienden esa palabra? Conforme a la gracia, al regalo que Dios ha querido entregar a cada uno de los que es parte de su iglesia. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y dice, ¿no? Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, cuida cómo edificas tu vida, porque el cimiento está puesto. El cimiento es Cristo, mis amados hermanos. El cimiento es Cristo. Entonces cada día en nuestras vidas edificamos un poco.
Y hay momentos en que tal vez nos sentimos como que hoy me parece que en vez de poner un ladrillo, quité alguno. No sé si les ha pasado esas temporadas donde pensamos que al equivocarnos retrocedemos. Me ha pasado. Pero también quiero compartirles algo y quiero que lo tomen en cuenta. Que aquel que empezó la buena obra, como dice su palabra, la va a completar. Hay cosas que es necesario que sucedan en nuestras vidas, porque estamos empezando una nueva vida. Hay que ser realistas con esto. No va a suceder de que de repente después de salir del agua empezamos a hablar en lenguas o empezamos a derramar así palabras proféticas y a decir salmos. Es algo progresivo, mis amados hermanos. Como dice la palabra, hay que edificar. Cada día es una batalla, cada día hay una prueba, pero cada día hay una victoria también. ¿Cuántos dicen amén? Y esa victoria nos la da el Señor mientras no nos rindamos, mientras perseveremos. ¿Cuántos de verdad han experimentado de que la misericordia de Dios se renueva todos los días? Uno cuando se despierta dice, gracias Dios. A veces me ha pasado de que he entrado en afán, ¿saben? He entrado en mucho afán por responsabilidades, ocupaciones, etcétera. Y uno de esos días, ¿saben? Me levanto, me pongo a caminar un poco por la casa, era temprano, y empecé a escuchar las aves, empecé a escuchar los otros animalitos, y la paz y la calma que había en un amanecer. Y saben, reconocí de que hace mucho tiempo no me estaba deleitando en esas cosas, que por el mucho correteo, el mucho afán, uno hasta se olvida de lo hermoso que es simplemente escuchar la naturaleza. Y después decía, wow, la naturaleza es la primera en darle gracias a Dios cuando hay un nuevo día. ¿Por qué yo no? Hay una alabanza que me encanta y que habla sobre eso exactamente. Dice, si los cielos y la tierra te adoran, yo también. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, nos está haciendo una reflexión a decir, eso que tienes tú, te lo ha dado Dios. Y eso aplica a muchas cosas, ¿saben? Tu familia, la vida que tienes, la salud, todas tus capacidades, tu inteligencia, tu capacidad de poder ser una persona que puede animar a los demás. Dios te ha puesto eso. Nos ha hecho completos. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha hecho completos. Y es más, cuando nosotros conocemos realmente esta vida en Cristo, encontramos esa plenitud. Encontramos como que eso donde nosotros encajamos, porque yo no lo puedo definir de otra manera. Durante un tiempo yo pensé de que yo estaba luchando por hacer de que Cristo encaje en mi vida, de que Dios encaje en mi vida. Les confieso que durante mucho tiempo estuve pensando de que mi lucha era conseguir de que Dios se acomode en mi vida. Y me di cuenta de que estaba equivocado. Por una lógica, ¿cómo puedo yo acomodar algo que es más grande que yo? Entonces Dios me dijo, no, el que se tiene que acomodar eres tú. El que tiene que encajar eres tú. El molde se llama Jesucristo. Y la palabra dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Porque todo lo puedo en Cristo, en Cristo. Ese es el molde, en Cristo todo lo puedo. Y ahí empecé
a dejar esas luchas y a decir, Señor, no era como yo pensaba. Yo pensé que tenía que acomodar a mi vida, decía, ¿no? Todavía pensaba de que yo me sentía muy dueño de todo. Y esta palabra como que me despabiló, me hizo entrar en razón. Y me dijo, hey, todo lo que tienes lo recibiste. Todo lo que tienes lo recibiste. Y es gracias a Dios y por Dios que tenemos lo que tenemos. Hay quienes desarrollan dones, ¿saben? Probablemente a muchos se les pasa, tal vez cuando habla uno de dones y talentos, en el pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, pues habla acerca de este término, ¿no? Dice, la parábola de los talentos, ¿no? Ya voy entrando en un tiempo donde voy dándole fin, pero también llegando a unas conclusiones acerca de los dones y los talentos. En sí, quiero mencionarles dos versículos que están en esta porción de la palabra, en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 14 y 15, son los que voy a leer a continuación. Y dice su palabra: porque el reino de los cielos, dice, ¿no?, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahí en el 15 quiero hacer énfasis. A uno dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Ok? ¿Te das cuenta que Dios nos dio algo que cuidar? Nos dio algo de acuerdo a nuestra capacidad. Pero eso no significa que uno se va a quedar simplemente con lo que Dios le dio. Pues esta parábola se va desarrollando y muestra la buena administración de estos talentos. Y lógicamente talento, cuando uno escucha esa palabra, debes referirse a las capacidades, a las habilidades de una persona. Pero concretamente estaba hablando de finanzas. Estaba hablando de dinero, así se llamaban las monedas, así se llamaba lo que era el dinero en esos tiempos. Y saben, hay un dato curioso por ahí que dice que esos talentos, por ejemplo, el talento en particular se invierte en la parábola y es dinero por un valor que rodeaba mucha plata. Un talento valía mucha plata actualmente. Si lo pondríamos a nuestra actualidad, era mucha plata la que les había dado. Y había uno que la escondió, ¿verdad? Y el que la escondió era como si tuviera miedo de perderlo, o tal vez tuviera pena de que los demás lo vieran, inseguridad. Entonces lo escondió. Pero ahora quiero aplicarlo concretamente a lo que hemos recibido de parte de Dios, que son esos dones y talentos de parte de Dios. ¿Saben? Si usted puede darse cuenta, todo lo que ponemos en las manos de Dios se multiplica. ¿Cuántos dicen amén? Se multiplica. ¿Se acuerdan de ese milagro que Jesucristo hizo con los panes y los peces? Le acercaron y le dijeron: mire, solamente hay esto. Pero le dieron todo lo que tenían en ese momento. Hay esto. Jesucristo nos dio un ejemplo. Pues levantó esta cesta y dijo: gracias, Dios, por lo que tenemos. Hace poco también leí un devocional que se refería mucho a esta acción de decirle: gracias, Dios, por lo que tengo. Estoy contento por lo que me has dado. Yo creo que un padre siempre piensa en poder añadir algo más a aquel que es agradecido, a un hijo agradecido. No sé si han pasado esa situación tal vez en la familia. En algún momento así me tomaba en cuenta porque yo era agradecido. Y creo que a mí mismo me ha tocado pasar eso aquí en la casa. Yo vi a alguien que de repente le decía: hermanito, mira, tengo esto para ti.
El otro se ponía súper agradecido, contento, y el de verlo contento nada más, cada vez que tenía algo que yo sabía que le servía a aquella persona, no lo dudaba. Y yo le decía, hermano, para ti. Y el otro era súper agradecido, y era tan lindo poder sentir esa gratitud. Y me imagino cómo será Dios para con nosotros cuando lo que nos da le decimos, gracias Dios por lo que tengo. Saben que eso también hace que elimine también en nuestra mente el de pensar y el de estar desgastándonos en tristezas y diciendo, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿Por qué me falta esto? Dios, ¿por qué no me has dado todavía esto? La palabra dice que sepamos ser agradecidos con lo que tenemos. Él va a añadir conforme a la necesidad. Dice su palabra de que Él sabe de qué tienes necesidad. Lo único que es variable en todo esto es el tiempo, porque Dios va a saber cuándo darte lo que necesitas. Y por último, lo que tú realmente necesitas ya lo tienes. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya te ha dado justamente lo que necesitas en este momento, mi amado hermano. Y si estás agradecido con el Señor, te invito a que en este momento, en este tiempo que tenemos, sientas de parte de Dios esto que le decía aquel siervo que había sido fiel con lo que Dios le había dado. En el libro de Mateo capítulo 25, dentro de esta parábola, en el versículo 23, por ejemplo, dice: su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, has sido fiel sobre poco, has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Fue fiel con lo poco, no importa si es mucho o si es poco. Si somos fieles con lo que Dios nos ha dado, te dice, estás preparado para mucho. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso al Señor. Si eres fiel con lo poco, estás preparado para lo mucho que el Señor quiere darte en tu vida. Amén, mis amados hermanos. Quiero invitarlos a que podamos orar juntos para poderle dar gracias por los talentos, por los dones que Dios nos ha dado. Y también orar para aquellos que tal vez lleguen a pensar, bueno, yo aún no encuentro mi don. Oremos porque Dios nos guíe y nos enseñe cómo descubrir el don que tenemos, el don que nos ha dado. Porque a cada uno repartió de acuerdo a su capacidad. Él sabe por qué y cuándo te lo dio. Él sabe lo que te dio. Te invito a que oremos de todo corazón para darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias por esta noche, por el tiempo que tenemos de escuchar tu palabra, de poder acercarnos a ti y decirte gracias por lo que nos has dado. Gracias por lo que tenemos, Señor. Gracias por ese regalo que nos has dado, Señor. Dice tu palabra que aunque nosotros fuimos pecadores, tu Padre no nos diste un castigo, sino nos diste un regalo. Porque así demostraste tu amor hacia nosotros, en que aún siendo pecadores, tú nos regalaste la salvación. Dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y queremos darte las gracias porque ese regalo es invaluable. La salvación, el haber conocido que tú nos amas, el saber de que tú viniste por nosotros para rescatarnos. Y es más de lo que podemos, Señor, tener en la vida. Lo mejor que podemos tener en la vida es tu salvación. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiero despedirme, Señor, de este tiempo, pero no de tu presencia, Señora, no de tu compañía,
Nos aferramos a ti, Señor, sea cual sea la prueba en esta semana, Señor, que viene. Declaramos que nos agarraremos más fuerte de tus brazos, que nos postraremos a tus pies en vez de, Señor, rendirnos, de darte toda la gloria y toda la honra a través de nuestras vidas, entregándote, Señor, lo que nos has dado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero despedirme de los hermanos que están siguiendo la transmisión de Facebook. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a alabar al Señor. Así.